Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a resolver el problema 3.18 del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. El problema nos menciona lo siguiente. Los datos son los que se indican en la figura y nos pide calcular la ecuación de empalme de la vía 2 en la vía 1. El punto en el que se encuentran ambas vías se encuentra acá. No, es justo en este punto donde se va a encontrar la vía 2 con la vía 1. Pero para esto yo tengo que hallar las abscisas a partir del punto dato que me da el problema, que está acá. Tengo que partir de este punto y hallar todas estas distancias hasta llegar al punto de empalme. Ese es para la vía 1 y para la vía 2 debo hallar esta distancia. Entonces en mi vía 1 yo puedo ver que tenemos tres curvas simples y ciertas distancias que también debo conocer. Entonces debo hacer todos los cálculos necesarios para poder hallar todas esas longitudes. Y para mi vía 2 solo podemos observar una sola curva. Entonces para esto solo va a ser necesario calcular la longitud de curva de esta curva simple y sumarlo a la abscisa de datos que me da el problema. Dicho esto, vamos a empezar a resolver el problema 3.18. Empiezo ubicando el norte del ejercicio. Para esto hago uso el dato que me da el problema, que es de azimut 108. También me da otros ángulos. Aquí está otro azimut de 312, de azimut de 41, de 162. Yo puedo elegir cualquiera de estos, pero en mi caso yo voy a elegir el azimut 108 grados. Es sobre esta línea donde yo voy a ubicar mi transportador, mido los 108 grados y a partir de ahí en sentido antihorario me voy hacia el ángulo 0 o hacia el grado 0. Y es ahí donde se encuentra el norte de mi problema. Ya ubicado el norte, empiezo recién a hacer los cálculos. Voy a empezar calculando los elementos geométricos de las curvas simples presentes en esta vía. Empiezo con la primera curva. Para mi primera curva voy a hallar el ángulo de deflexión. Y el ángulo de deflexión se encuentra acá. Porque si yo veo el sentido o la dirección de la vía, fíjense que va, yo parto de acá y va con esta dirección. Entonces, si esta es la dirección, mi tangente de entrada se encuentra acá y mi tangente de salida sería esta, de esta curva, la curva que estoy analizando. Ahora, el ángulo de deflexión, porque se ubica acá, recuerden que el ángulo de deflexión se va a encontrar a partir de la tangente de entrada hacia la tangente de salida. Dicho eso, vamos a encontrar este ángulo. Para esto voy a hacer uso de los azimuts que me da el problema. Tengo el azimut de esta tangente de entrada, que es de 108, que yo le estoy llamando azimut 1. Y también tengo el azimut de mi tangente de salida, que es 162 grados. Yo lo estoy llamando azimut 2. Si veo la gráfica puedo observar que para poder hallar mi ángulo de deflexión 1, solo tendría que restar al azimut 2 el azimut 1. Resto estas dos y voy a poder hallar mi ángulo de deflexión. ¿No? Es por eso que hemos anotado esto acá. Reemplazo sus valores, me daría un resultado de 54 grados. Ahora, siguiendo con el cálculo, voy a encontrar el radio, pero el radio ya me da como dato que es de 39 metros. Sigo con la tangente. La tangente lo voy a hallar haciendo uso de la fórmula, que es igual al radio por la tangente de mi ángulo de deflexión dividido entre 2. Reemplazo los valores, me daría un resultado de 19.871 metros. Sigo con la longitud de curva, pero en este caso debo hacer uso del sistema arco, ya que para hacer uso del sistema cuerda necesito conocer
el valor de la cuerda. Para hacer uso del sistema arco debo utilizar esta fórmula, que va a ser igual a pi por el radio por el ángulo de deflexión dividido entre 180. Reemplazo sus valores, me da un resultado de 36.757 metros. Ahora sigo con la curva 2. Empiezo calculando su ángulo de deflexión de esta curva. ¿Dónde se ubica mi ángulo de deflexión? Se encuentra acá, porque esta es mi tangente de entrada y esta es mi tangente de salida. Entonces, como dijimos, el ángulo se encuentra a partir de la tangente de entrada hacia mi tangente de salida, y es acá donde se encuentra el ángulo de deflexión. ¿Cómo calculo este ángulo? Igual, hago uso de los azimuts que me da el problema. El azimut de mi tangente de entrada para esta curva es de 162, que esto es mi azimut 2. Y de mi tangente de salida es el azimut igual a 41, que es el azimut 3. El azimut 2 se debe medir a partir del norte hacia la recta donde se encuentra ese dato. No puedo hacer esto de acá, fíjense. No puedo medir el azimut del norte hacia la línea. Tengo que fijarme bien la dirección del azimut. Fíjense esta flechita, la dirección está en este sentido. Entonces yo hago una proyección a esta línea y a partir del norte debo medir hacia esa línea, ¿no? Es ahí donde se encuentra el azimut, en todo este sector. Ahora, si la dirección del azimut hubiese sido hacia acá, el ángulo azimut sería todo esto. Parto del norte hacia la recta, ¿no? Hay que fijarnos bien también el sentido de la dirección del azimut, ¿sí? Si la dirección está en acá, si la dirección tiene este sentido, pues el ángulo azimut se mide a partir del norte hacia esa recta, nada más. Sigo con el problema. Para hallar el ángulo de deflexión solo tendría que restar el azimut 2 menos el azimut 3, y así encuentro el ángulo de deflexión. Reemplazo los valores, me da un resultado de 121 grados. Sigo con el radio. El radio igual tenemos como dato que es de 35 metros. Ahora la tangente calculo igual usando la fórmula. Reemplazo los valores, me da un resultado de 61.862 metros. Calculo la longitud de curva por el sistema arco, hago uso de esta fórmula y me da un resultado de 73.915 metros. Sigo con la curva 3. Para la curva 3 empiezo calculando igual el ángulo de deflexión. Para poder hallar este ángulo hago uso de los azimuts. El azimut para mi tangente de entrada de esta curva es de 41 grados, que yo le he notado como azimut 3. Y el azimut de mi tangente de salida es de 312 grados, que está como azimut 4. Si nos fijamos bien acá, el azimut 4 se va a medir a partir del norte hacia esa recta, no solo he hecho una proyección a esta recta de acá y el azimut lo he medido del norte hacia esa recta. Ahora el azimut 4, si se fijan bien el sentido de la flechita, va con esta dirección. Entonces yo debo seguir eso, a partir del norte debo medir hasta esa línea. Si la dirección en este caso tendría este sentido, yo tendría que hacer acá una proyección de esta línea y medir el ángulo azimut del norte hacia esa línea. Sí, es como ir en este mismo sentido, ¿no? De acá estoy midiendo y me quedo acá en esta línea. Si mi dirección tiene este sentido, entonces tengo que seguir ese sentido, ¿sí? Ya dicho eso, voy a calcular el ángulo de deflexión 3 teniendo estos datos. ¿De qué manera? Si nos fijamos en la gráfica, yo puedo decir lo siguiente:
que a los 360 que mide toda la circunferencia, yo lo puedo restar el azimut 4. Haciendo esa resta solo me quedaría este sector, ¿no? Si es los 360 menos el azimut 4, me queda este sector. Ahora, a esto yo lo puedo sumar el azimut 3. Sumando estos dos ángulos puedo hallar el ángulo de deflexión 3. Es de esa manera como hemos llegado a esta sumatoria, que es los 360 menos el azimut 4 y más el azimut 3. Reemplazo valores, me da un resultado de 89 grados. Ahora calculo el radio, pero el radio igual tengo de dato que es de 28 metros. Sigo con la tangente. La tangente lo voy a hallar haciendo uso de su fórmula. Reemplazo los valores, me da un resultado de 27.516 metros. Sigo con la longitud de curva por sistema arco. Para hallar esta longitud hago uso de esta fórmula, que es pi por radio por el ángulo de deflexión, todo dividido entre 180. Reemplazo sus valores, me da un resultado de 43.494 metros. Ya hemos obtenido las longitudes de curva de las curvas simples presentes en la vía 1. Antes de seguir, vamos a hacer un pequeño análisis, unos cálculos auxiliares a este triángulo que está formado entre el punto A, B y C. Si nos fijamos bien, se forma acá un triángulo. Voy a hacer unos cálculos en este triángulo. Empiezo ubicando lo que son los ángulos de este triángulo. Este ángulo va a ser igual a mi ángulo de deflexión 1, porque esta es mi curva 1. Recuerden que es la tangente de entrada y es la tangente de salida, y el ángulo de deflexión se encontraba acá, no, y es justo la misma. Mi ángulo de deflexión 2 se encuentra acá, era a partir de la tangente de entrada hacia la tangente de salida. Pero para poder yo conocer este ángulo beta, que este es el ángulo interno de mi triángulo, solo debo restar a los 180 que mide todo esto el valor del ángulo de deflexión y así hallar beta. Y para poder hallar alfa, pues solo hago la resta entre estas dos al valor de 180, porque recuerden que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, y despejando alfa voy a poder hallar ese valor. Empezamos calculando beta. Como dijimos, beta va a ser igual a los 180 menos mi ángulo de deflexión 2. Reemplazo su valor y me da 59 grados. Ahora el ángulo alfa va a ser igual a los 180 menos beta y menos mi ángulo de deflexión 1. Reemplazo su valor y me da un resultado de 67 grados. Recuerden que esto ya les expliqué de qué manera he podido hallar. Ya les expliqué de qué manera he podido llegar a esta sumatoria. Porque la sumatoria de los ángulos internos del triángulo es 180. Y de ahí solo despejé alfa. Ya tengo el valor de los ángulos alfa y beta, que eran los ángulos que me faltaba conocer de este triángulo. Ahora voy a hacer uso de la ley de senos. Al hacer uso de la ley de senos hemos llegado a estas fórmulas. Ahora, ¿cómo llego a esta fórmula? De la siguiente manera. La distancia o el segmento AB, que es toda esta distancia, segmento AB se mide a partir de A a B. Todo este segmento debe ser dividido entre el seno del ángulo opuesto, y su ángulo opuesto es alfa. Por eso está acá el segmento AB dividido entre el seno de alfa. Todo eso debe ser igual a segmento BC. Todo esto debe ser dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que sería mi ángulo de deflexión 1. ¿No? Por eso hemos llegado a esto. Y todo esto debe ser igual al segmento AC dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que sería el ángulo beta.
¿no? Y de esta manera hemos llegado a esta fórmula de acá. Ya teniendo eso en cuenta, voy a poder hallar las distancias que me faltaría conocer. Empiezo calculando el segmento BC. Y el segmento BC, si nos fijamos bien en la gráfica, solo va a ser la sumatoria de la tangente 2, que sería todo esto de acá, mi tangente 2, y mi tangente 3. Debería sumar esas dos distancias y así puedo hallar el segmento BC. Reemplazo sus valores, me da un resultado de 89.378 metros. Sigo con el cálculo del segmento AB. Para poder hallar el segmento AB voy a hacer uso de esta fórmula que he hallado gracias a la ley de senos. Ahora, ¿cuáles debo usar para poder hallar el segmento AB? Pues acá se encuentra el segmento AB. Para empezar tengo que usar esto y la otra relación que yo conozca sus datos. En este caso yo acabo de hallar el segmento BC, entonces debo hacer uso de esto de acá. No, haciendo uso de estas dos relaciones podemos ver que conozco BC, conozco mi ángulo de deflexión 1 y también conozco alfa, y solo estaría despejando el segmento AB. Despejando el segmento AB y reemplazando esos valores me daría un resultado de 101.695 metros. Antes de continuar con esto, si yo hubiese querido hallar el segmento BC haciendo uso de estas fórmulas, no iba a poder calcular. ¿Por qué? Si yo usaba estos dos, fíjense con qué me iba a encontrar. No conozco BC y tampoco conozco AB, pero sí conozco los ángulos. Entonces aquí tendría dos incógnitas y no podría hallar BC. Ahora, si yo hubiese hecho uso de estas dos, me encuentro de la misma manera con dos incógnitas. Tampoco conozco BC y tampoco AC, pero sí conozco los ángulos, ¿no? Entonces no voy a poder hallar en la distancia BC, y para poder hallar este segmento me echa a ayudar con las tangentes. Solo debemos fijarnos bien en la gráfica y tratar de sacar o de encontrar ese segmento haciendo uso de ciertos elementos que ya tenemos en la gráfica. Ya vamos a encontrar el segmento AB. Ahora voy a hallar el segmento AC, que es todo esto, de A a C. Para esto voy a hacer uso de estas dos relaciones, porque conozco BC, conozco este ángulo y conozco este ángulo, ¿no? Y así solo me quedaría AC, debería despejar este segmento, y así solo voy a poder despejar el segmento AC. Ya despejado el segmento AC y reemplazo los valores, me daría un resultado de 94.698 metros. Antes de continuar, les invito a que se suscriban a mi canal y estar al tanto de los próximos videos que iré subiendo cada semana, en la que resuelvo todos los problemas del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. Sigamos resolviendo el problema. Una vez ya terminado todos los cálculos para este triángulo de acá que está formado entre los puntos A, B y C, voy a seguir con el cálculo de los elementos geométricos de las curvas simples presentes en la vía 2. En este caso solo encuentro una sola curva, que sería mi curva 4. Empiezo haciendo el cálculo de su ángulo de deflexión. Su ángulo de deflexión se va a encontrar en este sector, ya que esta de acá es la tangente de entrada y esta es la tangente de salida. Es ahí donde se encuentra este ángulo. Para hallar este ángulo de deflexión 4, voy a hacer uso del azimut 4 y del azimut 1. El azimut 1 es este dato de acá, que es los 100
8 grados, que sería el ángulo de mi tangente de entrada, que está pintado acá con naranja. Y el otro dato que voy a usar es el azimut de 312 grados, que estaría optando el azimut 4. Como dijimos, la dirección del azimut de 108 grados es esta, ¿no? Este es el sentido. Entonces el azimut va a estar medido del norte hacia esa recta. Para el azimut 4, que es los 312 grados, el sentido tiene esta dirección. Entonces a partir del norte debo medir hasta esta línea de acá, ¿no? Seguir esa dirección. Viendo la gráfica ahora, yo puedo hallar el ángulo de deflexión 4. ¿De qué manera? Primero debo hacer una resta entre los 360 grados que mide toda la circunferencia menos el azimut 4. Restando esos dos ángulos me queda este tramo. A este tramo yo lo puedo sumar el azimut 1 y de esa manera puedo hallar el ángulo de deflexión 4. Reemplazo sus valores, me da un resultado de 156 grados. Sigo con la tangente. La tangente 4 yo lo puedo hallar de la siguiente manera. A la distancia que hay entre los puntos A y C debo sumar esta distancia, que resulta que es la tangente de mi curva 1. Sumando el segmento AC más la tangente 1 puedo hallar la tangente 4, que es todo esto, ¿no? Y es por eso que hemos puesto acá segmento AC más la tangente 1. Reemplazando esos valores me da un resultado de 114.569 metros. Sigo con el radio. El radio lo voy a calcular haciendo uso de la fórmula, que sería igual a la tangente dividido entre la tangente del ángulo de deflexión dividido entre 2. Reemplazo esos valores, me da un resultado de 24.352 metros. Sigo con su longitud de curva por el sistema arco. Haciendo uso de esa fórmula me da un resultado de 66.304 metros. Ahora voy a calcular recién las abscisas en el punto de empalme. Empiezo calculando para la vía 1. Para poder hallar la abscisa en el punto de empalme, que sería acá, debo sumar todas estas longitudes. La longitud de curva 1, la distancia x1, longitud de curva 2, longitud de curva 3 y x2. Los valores de x1 y x2 aún no los conozco, eso los voy a calcular. Entonces llegamos a esta sumatoria, que es la abscisa en mi punto de empalme, va a ser igual a la abscisa de dato que yo le he denotado punto M, más la longitud de curva 1, más la distancia x1, más longitud de curva 2, más longitud de curva 3 y más la distancia x2. Voy a calcular el segmento x1. El segmento x1 va a ser igual al segmento AB, que es todo esto, menos la tangente 1, que sería esta distancia de acá, y el segmento de T2, que vendría a estar acá. Restando estos dos valores al segmento AB, puedo hallar la distancia x1 o el segmento x1. Reemplazo esos valores, me da un resultado de 19.962 metros. Ahora calculo x2. x2 va a ser igual a la resta entre la tangente 4. Recuerden que la tangente 4 mide desde este punto hasta mi punto C, menos mi tangente 3, que sería este segmento de acá. Restando esos dos me va a quedar x2. Reemplazo sus valores, me da un resultado de 87.053 metros. Aquí me olvidé poner su unidad, pero es metros. Bueno, siguiendo con el cálculo, ahora voy a reemplazar estos valores en la sumatoria, tanto los valores de x como las longitudes de curva.
Reemplazando me da un resultado de K1 más 161.181. Esta es la abscisa en mi punto de empalme para mi vía 1. Ahora sigo para mi vía 2. Para mi vía 2 solo debo hacer la sumatoria de la abscisa en mi punto M, que estaría acá, más mi longitud de curva 4. Y así voy a poder llegar ya a mi punto de empalme. Entonces reemplazo esos valores, me da un resultado de K0 más 966.304. Esta es la abscisa en el punto de empalme para la vía 2. Ya teniendo ambas abscisas, recién puedo encontrar la ecuación de empalme, que sería la unión de ambas abscisas nada más. Mi ecuación de empalme quedaría de la siguiente manera: K0 más 966.304 de la vía 2 equivale a K1 más 161.181 de la vía 1. De esa manera hemos podido calcular la ecuación de empalme para el problema 3.18. Les invito a suscribirse a mi canal y estar al tanto de próximos videos que iré subiendo cada semana, resolviendo los problemas del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. Muchas gracias por ver el video y será hasta otra oportunidad.